En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, un millonario y sus amigos se burlaban de un niño sucio de 12 años. Pero cuando el muchacho ofreció traducir un texto por $1000, una verdad devastadora silenció todas las risas y cambió el rumbo de aquella noche. Lo que ninguno de aquellos hombres ricos imaginaba era que ese niño de aspecto frágil y ropa desgarrada guardaba un secreto capaz de destruir fortunas, romper matrimonios y revelar mentiras enterradas durante más de una década. La historia que estás a punto de escuchar no es sobre venganza, sino sobre algo mucho más poderoso que cualquier fortuna acumulada en cuentas bancarias. Es sobre el tipo de justicia que no se compra con dinero, el tipo de perdón que transforma vidas y el tipo de amor que sobrevive incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú, que estás viendo esto ahora mismo, crees en Dios? ¿Crees que existe algo más grande que nosotros guiando nuestros pasos? Déjamelo saber en los comentarios, porque esta historia te hará reflexionar sobre el destino, la providencia y esos momentos en la vida donde todo parece orquestado por una fuerza invisible. Si disfrutas de historias emocionantes sobre justicia, redención y giros inesperados, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. Te prometo que no te arrepentirás. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez nunca dormía. A las 3 de la madrugada de un martes frío de julio, la Terminal 2 bullía con su sinfonía peculiar, el arrastre de maletas con ruedas desgastadas, anuncios en 4 idiomas que resonaban en altavoces cansados, el llanto distante de un bebé que protestaba contra el cambio de horario. Entre las columnas de mármol pulido y las vitrinas de tiendas libres de impuestos que exhibían perfumes y chocolates a precios exorbitantes, un niño de 12 años se movía como una sombra experta en no ser vista. Santiago conocía cada rincón de aquel universo de viajes internacionales. Sabía que a las 3 de la madrugada llegaban los vuelos de Dubái, con pasajeros envueltos en túnicas blancas y perfumes de oud que impregnaban el aire. A las 4 arribaban los de Frankfurt, llenos de ejecutivos alemanes de rostro serio y puntualidad suiza. A las 5 aterrizaban los de Miami, repletos de turistas estadounidenses con camisetas de equipos de béisbol y gorras deportivas. Había memorizado los horarios no por curiosidad infantil ni por amor a los aviones, sino por algo mucho más primitivo y urgente, la supervivencia. Cada vuelo internacional traía consigo una oportunidad envuelta en maletas costosas y billeteras repletas. Turistas demasiado cansados como para negociar el precio de sus chicles o caramelos. Ejecutivos apresurados que arrojaban monedas sin siquiera mirar el valor, más preocupados por llegar a sus reuniones que por unos pesos de cambio. Familias desprevenidas que necesitaban ayuda con traducciones rápidas o indicaciones en español. Para Santiago, el aeropuerto no era un lugar de tránsito hacia destinos exóticos, sino el único hogar que conocía desde hacía 2 años. Sus ropas contaban historias de superación que ningún ojo apresurado se detenía a leer. La camiseta del Club América, desbotada por incontables lavados en baños públicos y 2 tallas más grande de lo que correspondía a su cuerpo delgado, había sido regalo de doña Carmen, la mujer de la limpieza de la Terminal 1 que guardaba comida sobrante del área de empleados para él. Los tenis remendados con pegamento industrial venían de una maleta olvidada hacía 3 meses en el área de equipaje perdido, donde Santiago había aprendido a rebuscar como un arqueólogo moderno entre las pertenencias abandonadas de viajeros despistados. La suciedad en su rostro no era simplemente suciedad acumulada por descuido infantil, era el mapa físico de una vida que ningún GPS podría trazar, una geografía de dificultades que se dibujaba en las ojeras profundas bajo sus ojos color café, en las manchas de grasa en sus mejillas de lavar platos en el restaurante del terminal a cambio de sobras, en el polvo que se acumulaba en su cabello castaño de dormir escondido detrás de las plantas ornamentales del área de espera. «Oye, muchacho, sal de ahí». La voz del guardia de seguridad del turno nocturno cortó sus pensamientos. Rodrigo, el vigilante, lo conocía perfectamente, pero mantenían un acuerdo tácito que funcionaba como un contrato no escrito pero inquebrantable. Santiago no causaba problemas, no robaba, no molestaba a los pasajeros más de lo necesario para vender sus chicles y caramelos. Y Rodrigo fingía no verlo cuando el niño se escondía detrás de las enormes macetas con palmas artificiales para dormir unas horas antes de que comenzara el turno diurno con guardias menos comprensivos. Era un pacto de supervivencia mutua en un mundo que no perdonaba debilidades. El niño se alejó sin protestar, sus dedos pequeños y ásperos apretando la bolsa de plástico transparente que contenía su mercancía del día, chicles de menta y canela, caramelos de horchata que le recordaban sabores de una infancia que apenas recordaba, paquetes de pañuelos desechables que compraba al mayoreo con las ganancias de días buenos.
Su estómago rugió con un gruñido largo y persistente que lo avergonzó incluso en la soledad de aquel pasillo lateral. Había comido apenas un pan dulce seco y duro desde ayer por la mañana, rescatado de la basura de una cafetería antes de que los empleados lo tiraran a los contenedores exteriores. Pero el hambre era una compañera antigua y familiar, tan constante en su vida como las palabras en inglés que capturaba flotando en el aire desde grupos de turistas estadounidenses. El mandarín básico que había aprendido de los comerciantes chinos del barrio chino en el centro de la ciudad durante los 6 meses que vivió en las calles antes de descubrir que el aeropuerto era más seguro y rentable, el árabe que los refugiados sirios le habían enseñado cuando compartió una noche en el albergue temporal de Cáritas Mexicana antes de que lo echaran por ser menor no acompañado. Santiago era una enciclopedia ambulante de idiomas y culturas que nadie se dignaba a abrir, un libro precioso abandonado en un rincón polvoriento donde nadie miraba. Cada idioma que había aprendido con oído atento y memoria privilegiada tenía una razón práctica y urgente detrás. El inglés rendía más ventas porque los turistas estadounidenses eran generosos cuando les hablabas en su idioma y te veían como un niño inteligente en lugar de solo otro vendedor callejero. El español obviamente era esencial, pero también había aprendido las variaciones, el acento argentino que sonaba como italiano cantado, el chileno con sus modismos imposibles, el español de España con su zeta característica. El mandarín impresionaba profundamente a los grupos de turistas asiáticos que llegaban en tours organizados, especialmente cuando les decía las frases correctas de saludo y les recomendaba lugares turísticos usando las palabras apropiadas para no ofender accidentalmente. En el mundo globalizado del aeropuerto Benito Juárez, donde cada día transitaban más de 100.000 personas de todos los rincones del planeta, ser políglota era su única ventaja competitiva real, la única habilidad que lo separaba de los otros 5 niños que también intentaban vender chicles y caramelos en diferentes terminales. Santiago era el único que podía decir en 7 idiomas diferentes que sus chicles eran los más frescos y sus caramelos los más baratos. Caminó despacio hacia el área cercana al Salón VIP de Aeroméxico, ese espacio exclusivo donde solo los pasajeros de primera clase y los miembros platino de programas de viajero frecuente podían entrar. Se detuvo cerca del vidrio ahumado que separaba 2 mundos completamente diferentes, observando con ojos que habían aprendido a no mostrar envidia ni resentimiento. Allá adentro, recostados en sillones de cuero genuino que probablemente costaban más que todo lo que Santiago había ganado en su vida entera, hombres vestidos con trajes hechos a la medida discutían negocios millonarios mientras bebían whisky de 18 años de añejamiento servido en vasos de cristal que reflejaban las luces tenues del salón. Santiago tocó el vidrio con la punta de sus dedos sucios, dejando una marca de grasa y polvo que sabía sería limpiada en cuestión de minutos por alguien como Doña Carmen, alguien invisible para esos hombres de traje, alguien cuyo trabajo consistía en borrar toda evidencia de que el mundo real existía al otro lado del cristal. Fue en ese momento exacto cuando los vio entrando a la terminal, y algo en su interior se contrajo con un presentimiento que no podía explicar. 4 hombres vestidos con trajes italianos de corte perfecto arrastraban maletas Rimowa de aluminio que brillaban bajo las luces fluorescentes del aeropuerto. Reían demasiado alto para la hora, sus voces amplificadas por el alcohol consumido durante el vuelo de regreso desde Cancún donde, según escuchó Santiago mientras pasaban cerca, habían cerrado un negocio millonario relacionado con desarrollo inmobiliario en la Riviera Maya. El hombre que iba al frente, más alto que los demás y con cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, era alguien que Santiago reconoció inmediatamente de las revistas de negocios abandonadas en los asientos de las salas de espera. Esas publicaciones brillantes que mostraban rostros de gente poderosa y exitosa que parecían pertenecer a una especie completamente diferente de seres humanos. Roberto Sandoval. El nombre resonó en la mente de Santiago con la claridad de una campana. Empresario millonario, dueño de Sandoval Aviación, una de las compañías de taxis aéreos ejecutivos más grandes de todo México, con una flota de 20 jets privados y helicópteros que transportaban a los más ricos del país entre ciudades, playas y reuniones de negocios. Los otros 3 hombres que lo acompañaban eran claramente sus socios o amigos cercanos, el tipo de personas que ríen de chistes que solo el dinero excesivo en cuentas bancarias hace graciosos, que hablan de sus propiedades en plural como quien menciona calcetines, que nunca han conocido la sensación de hambre real o la angustia de no saber dónde dormirás mañana. Santiago se encogió instintivamente contra la pared, haciendo su cuerpo lo más pequeño posible, casi invisible. A lo largo de 2 años viviendo en ese aeropuerto había aprendido a identificar el peligro con la precisión de un animal salvaje que detecta depredadores. Los hombres ricos en grupo,
especialmente cuando venían alcoholizados por el vino del vuelo o el tequila de sus celebraciones de negocios, representaban un territorio peligroso para un niño como él. Podían ser generosos, sí, pero también podían ser crueles de maneras que la gente pobre nunca es, porque la gente pobre conoce el sufrimiento y generalmente no disfruta infligiéndolo. Intentó alejarse discretamente, deslizándose a lo largo de la pared como una sombra que busca desaparecer, pero su estómago traicionó sus planes de invisibilidad con un gruñido audible que resonó en el espacio relativamente vacío del pasillo. «Mira nada más esto». La voz de Roberto Sandoval cortó el aire como un cuchillo afilado, cargada de diversión y algo que sonaba peligrosamente cercano al desprecio. «Parece que tenemos un habitante de la calle en nuestro aeropuerto internacional de primer mundo». Los amigos de Roberto estallaron en risas, ese tipo de risa que viene fácil cuando tienes la barriga llena y la conciencia vacía. Santiago se congeló completamente, cada músculo de su cuerpo tenso, preparado para huir si era necesario. No era la primera vez que experimentaba ese tipo de humillación pública, pero cada vez dolía igual, como una herida que nunca termina de cicatrizar. «Debe estar esperando sobras del salón VIP», dijo uno de los hombres mientras ajustaba su Rolex de oro que probablemente costaba más que lo que doña Carmen ganaba en 5 años de trabajo. «Estos escuincles están por todos lados ahora». El aeropuerto Benito Juárez se está convirtiendo en una estación de autobuses de segunda clase. «Es lo que pasa cuando no hay seguridad aeroportuaria decente», completó un tercero mientras sacaba su iPhone último modelo para grabar. «Voy a poner esto en mi Instagram. Bienvenidos a México, donde la pobreza te persigue hasta en los lugares que se supone son de clase mundial». Santiago mantuvo sus ojos clavados en el suelo de granito pulido, siguiendo la estrategia de supervivencia número 1 que había perfeccionado durante meses, la invisibilidad a través de la sumisión silenciosa. Pero sus manos temblaban ligeramente, no de miedo exactamente, sino de algo que aún no sabía nombrar, algo que hervía despacio en su pecho como agua en una olla que está a punto de desbordarse. Tal vez era el mismo fuego interno que lo había hecho memorizar palabras en idiomas que probablemente nunca usaría para viajar a esos países lejanos, sino solo para sobrevivir un día más en el país de las oportunidades prometidas pero rara vez cumplidas. Tal vez era esa chispa de dignidad que se niega a apagarse completamente incluso en las circunstancias más degradantes. «¿Cuánto crees que gana este chamaco por día?», preguntó Roberto Sandoval a sus amigos, su voz cargada de una diversión cruel que disfrazaba de curiosidad antropológica. «50 pesos máximo. Apuesto a que ni siquiera sabe contar bien hasta 100». Santiago mordió su labio inferior con fuerza, sintiendo el sabor metálico de la sangre donde sus dientes presionaban demasiado fuerte. Sabía contar en 7 idiomas diferentes. Sabía calcular tipos de cambio de dólar a peso, de euro a peso, de yen a peso. Sabía exactamente cuánto costaba esa botella de agua importada que esos hombres desperdiciarían dejándola a medio terminar en alguna mesa del salón VIP, y sabía exactamente cuántas comidas completas podría comprar con ese dinero en los puestos de tacos afuera del aeropuerto. Sabía muchas cosas que esos hombres con sus trajes caros y sus relojes de lujo jamás imaginarían que un niño sucio del aeropuerto podría saber. El reloj digital gigante del aeropuerto marcaba las 3:47 de la madrugada con números rojos que parecían latir como un corazón electrónico. En exactamente 13 minutos, el vuelo Emirates 847 procedente de Dubái aterrizaría en la pista principal. A bordo de ese Boeing 777, según había escuchado Santiago de una conversación entre empleados de la aerolínea, venían inversionistas árabes importantes para una reunión crucial de negocios internacionales relacionada con energía solar y proyectos de infraestructura en América Latina. Santiago no lo sabía todavía, pero el destino acababa de sincronizar sus engranajes invisibles de la manera más extraordinaria. Roberto Sandoval se acercó más, sus zapatos italianos de 5,000 pesos crujiendo contra el piso de granito importado, cada paso resonando con la confianza de alguien que nunca ha conocido la incertidumbre financiera. Sacó su cartera de piel de cocodrilo genuino del bolsillo interior de su saco, sus dedos con manicura perfecta paseándose entre los billetes como quien hojea un libro aburrido sin verdadero interés en el contenido. «¿Sabes qué es esto, chamaco?», preguntó mientras agitaba un billete de 500 pesos en el aire. «Esto es más dinero del que vas a ver en un mes entero vendiendo tus chiclitos de mierda». Santiago permaneció en silencio, pero sus ojos cafés se levantaron por un segundo, y en ese segundo algo pasó que Roberto Sandoval no esperaba. Esos ojos hablaron con un lenguaje más antiguo que las palabras, más honesto que cualquier discurso. Y lo que dijeron hizo que Roberto dudara por una fracción de segundo,
porque había algo en aquella mirada que no combinaba con la suciedad del rostro, algo que parecía fuera de lugar, como encontrar una joya incrustada en el lodo. Había una inteligencia brillante detrás de esos ojos hambrientos, una dignidad que ninguna cantidad de pobreza había logrado extinguir completamente. «Vámonos, Roberto», llamó uno de sus amigos con impaciencia. «El salón VIP ya abrió y tengo un whisky esperándome». «Solo un minuto», respondió Roberto sin dejar de mirar fijamente al niño, como si estuviera tratando de resolver un acertijo que no recordaba haber planteado. «Estoy dándole al futuro de México una lección práctica de economía básica. Le estoy enseñando cómo funciona realmente el mundo». Arrojó una moneda de 10 pesos al suelo, y el sonido metálico de la moneda rebotando contra el granito resonó en el pasillo casi vacío como un disparo en una catedral. «Recógela», ordenó con voz que no esperaba desobediencia. Santiago no se movió ni un milímetro, sus pies firmemente plantados como raíces de árbol antiguo. «¿Estás sordo además de sucio?», preguntó Roberto con irritación creciente. «Te dije que la recojas ahora». Fue entonces cuando el niño finalmente habló, y su voz salió clara como cristal, cortando el aire pesado con una precisión que sorprendió incluso a él mismo. «No». Esa simple palabra de 2 letras cayó entre ellos como una bomba de tiempo que nadie había visto activarse. Roberto Sandoval, hombre acostumbrado a cerrar negocios millonarios con una sola firma de pluma Montblanc, que despedía empleados con un email frío y profesional sin perder el sueño, que tenía jets privados esperando sus órdenes en 3 continentes diferentes, se detuvo completamente inmóvil. «Como dijiste», su voz ahora tenía un filo peligroso. «Dije no, señor. No necesito limosna. Yo trabajo para ganar mi dinero». Los amigos de Roberto explotaron en carcajadas, pero había algo nervioso en sus risas, como si intuitivamente sintieran que algo estaba cambiando en la dinámica de aquella interacción. «¿Trabajas?», uno de ellos preguntó entre risas que sonaban cada vez más forzadas. «¿Haciendo qué exactamente?», «ensuciando el aeropuerto con tu presencia». Santiago levantó su barbilla por primera vez, enderezando su espalda delgada, y Roberto vio por primera vez el rostro completo del muchacho sin las sombras de la sumisión cubriéndolo. Había algo en esos rasgos que le resultaba perturbadoramente familiar de una manera que no podía explicar, algo que hizo que su estómago se contrajera con un presentimiento incómodo que no tenía nombre todavía. «Vendo chicles y caramelos. Traduzco letreros y menús para turistas extranjeros. Ayudo a cargar maletas cuando me lo permiten. Es trabajo honesto que hago sin robar ni molestar a nadie». «¿Traduces?», Roberto repitió la palabra como si fuera un chiste elaborado. «Un niño que probablemente ni terminó la primaria dice que traduce. Seguro apenas sabes hablar español correctamente». Fue precisamente en ese momento cuando el altoparlante del aeropuerto anunció en árabe clásico la llegada inminente del vuelo de Emirates procedente de Dubái, y Santiago, sin pensar conscientemente en lo que hacía, murmuró en voz baja pero perfectamente audible la traducción exacta y completa al español de lo que el anuncio acababa de decir. Roberto se congeló como si lo hubieran convertido en estatua de sal. «¿Qué acabas de decir?». «Nada, señor». «No, tú tradujiste. Tú entendiste perfectamente el anuncio en árabe y lo tradujiste al español». Los 3 amigos de Roberto dejaron de reír abruptamente. El aire en el pasillo del aeropuerto de repente se volvió denso, cargado de electricidad estática que precede a las tormentas, pesado con algo que ninguno de ellos conseguía identificar pero todos podían sentir. Santiago se encogió de hombros con la naturalidad ensayada de alguien que guarda secretos mucho más grandes de lo que su edad debería permitir. «Ya le dije que trabajo con traducciones para turistas extranjeros. Usted fue quien no me creyó, señor». Roberto dio un paso amenazador hacia adelante, pero justo en ese instante el celular de uno de sus amigos comenzó a sonar con insistencia. «Es Mahmoud al-Rashid», dijo el hombre después de mirar la pantalla de su teléfono con expresión de sorpresa. «Los inversionistas árabes ya llegaron. Están en migración ahora mismo y preguntan dónde estamos». «Mierda», murmuró Roberto mientras revisaba su propio Rolex. «Se suponía que teníamos 20 minutos más». «Mahmoud habla inglés perfectamente», dijo otro de los amigos. «No necesitamos intérprete para nada». «Sí, pero su padre solo habla árabe y es quien realmente toma las decisiones finales de inversión. El intérprete que contraté para esta reunión canceló hace 2 horas por una emergencia familiar y no encontré reemplazo a estas horas de la madrugada». Roberto miró al niño, luego a sus amigos, luego de nuevo al niño, y en su cerebro de empresario acostumbrado a calcular riesgos y beneficios en segundos comenzó a formarse una idea tan absurda que casi la descartó inmediatamente. «Tú,
Le dijo a Santiago con voz que mezclaba escepticismo y desesperación calculada. Si realmente hablas árabe como dices, te pagaré 1000 pesos por traducir durante mi reunión de negocios. Son 30 minutos máximo. Santiago sintió que su corazón se aceleraba. 1000 pesos eran más de lo que ganaba en una semana entera de vender chicles. Eran comida para 2 semanas. Eran un lugar seguro donde dormir por varias noches y encontraba un hotel barato que no le hiciera preguntas. Pero algo en su interior, tal vez el mismo orgullo que le había impedido recoger la moneda del suelo, lo hizo dudar. $1000, dijo con voz firme que sorprendió incluso a él mismo. Los 4 hombres se quedaron mirándolo como si hubiera pedido la luna envuelta en papel de regalo. ¿Qué dijiste, chamaco insolente? $1000 estadounidenses, repitió Santiago, ahora completamente comprometido con su audacia. O buscan a otro intérprete profesional a las 4 de la madrugada. Roberto Sandoval debería haber explotado en furia. Debería haber llamado a seguridad para que sacaran a ese niño insolente del aeropuerto. Pero había algo en los ojos de Santiago, en su postura, en la forma absolutamente tranquila con que había dicho esas palabras imposibles, que le decía a Roberto que este no era un niño común haciendo un farol desesperado. Y además, estaba ese asunto urgente de la reunión con inversionistas árabes que representaban $20 millones en financiamiento potencial. Tienes 5 minutos para demostrarme que realmente hablas árabe, le dijo Roberto mientras sacaba su teléfono y buscaba algo en internet. Voy a ponerte un video de noticias en árabe y más te vale que puedas traducirlo palabra por palabra o llamaré a seguridad para que te saquen a patadas del aeropuerto y te prohíban la entrada de por vida. Santiago asintió con calma que no sentía internamente. Roberto puso el video, un reportaje de Al Jazeera sobre conflictos en Medio Oriente, y comenzó a reproducirlo. Santiago cerró los ojos por un segundo, respiró profundo, y comenzó a traducir. No solo tradujo las palabras, sino que capturó los matices, los tonos, las implicaciones culturales detrás de ciertas frases que un simple traductor automático jamás podría entender. Habló durante 3 minutos sin parar, su español fluyendo con la misma naturalidad que el árabe del periodista en el video. Cuando terminó, los 4 hombres lo miraban con expresiones que oscilaban entre el asombro y la incredulidad absoluta. ¿Cómo es posible?, murmuró uno de ellos. Es solo un niño de la calle. ¿Dónde aprendiste árabe así?, preguntó Roberto con voz que ahora sonaba diferente, menos condescendiente, más genuinamente curiosa. De los refugiados sirios que viven cerca del mercado de la Merced, respondió Santiago con simplicidad. Ellos me enseñaron a cambio de que les ayudara a traducir documentos del español. También sé inglés, mandarín, francés básico, italiano y portugués. Roberto Sandoval miró su reloj nuevamente, luego miró a sus socios, y finalmente tomó una decisión que cambiaría múltiples vidas de maneras que ninguno de ellos podría imaginar en ese momento. Está bien, $1000, dijo Roberto. Pero si arruinas esta reunión, si dices una sola palabra incorrecta, no solo no te pagaré nada sino que me aseguraré personalmente de que nunca más puedas poner un pie en este aeropuerto. Entendido. Entendido, señor, respondió Santiago, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho como una flor obstinada creciendo en concreto agrietado. Los inversionistas árabes resultaron ser el jeque Abdul Rahman al-Mubarak y su hijo Mahmoud, acompañados de 2 asesores financieros y un guardaespaldas que parecía capaz de partir a un hombre por la mitad con sus manos desnudas. El jeque Abdul era un hombre de casi 70 años con barba blanca perfectamente cuidada y ojos que habían visto el mundo cambiar múltiples veces. Vestía una taupe blanca inmaculada con un bist negro bordado en oro sobre los hombros, y cuando caminaba lo hacía con la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a que sus palabras muevan millones. La reunión se llevó a cabo en una sala privada de conferencias del Salón VIP, con paredes de vidrio que ofrecían vistas de los aviones despegando y aterrizando en las pistas iluminadas. Santiago se sentó al lado de Roberto, sintiéndose completamente fuera de lugar con su ropa sucia entre todos esos trajes impecables, pero se obligó a sí mismo a mantener la cabeza alta. Roberto comenzó su presentación en inglés, mostrando en una tablet las especificaciones de sus jets privados, las rutas que cubrían, los servicios que ofrecían. Mahmoud traducía para su padre, pero el jeque Abdul lo interrumpió después de 5 minutos con una pregunta en árabe dirigida directamente a Santiago. El niño tradujo. El jeque pregunta por qué debería confiar su seguridad y la de su familia a una compañía que ni siquiera pudo conseguir un intérprete profesional para esta reunión y en su lugar trae a un niño de la calle. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo.
Roberto palideció visiblemente, sus nudillos poniéndose blancos donde agarraba el borde de la mesa. Pero Santiago, sin que nadie se lo pidiera, respondió directamente en árabe al jeque, y su voz sonaba diferente hablando ese idioma, más musical, con una cadencia que mostraba respeto profundo. Roberto no entendía qué estaba diciendo el niño, pero podía ver cómo la expresión del jeque Abdul cambiaba gradualmente de escepticismo a algo parecido a la sorpresa, luego al interés genuino, y finalmente a algo que se parecía peligrosamente al respeto. Cuando Santiago terminó de hablar, el jeque sonrió por primera vez desde que había entrado a la sala, y fue una sonrisa genuina que arrugó las esquinas de sus ojos. ¿Qué le dijiste?, exigió saber Roberto con voz tensa. Le dije la verdad, respondió Santiago con calma. Le dije que usted es un hombre de negocios tan dedicado que prefirió confiar en un niño inteligente que habla su idioma perfectamente en lugar de cancelar esta reunión importante. Le dije que eso demuestra que usted valora la comunicación real por encima de las apariencias. Le dije que en mi cultura mexicana, así como en la suya árabe, la hospitalidad y el esfuerzo honesto son más importantes que las credenciales formales. El jeque Abdul habló de nuevo en árabe, y esta vez su voz sonaba cálida, casi afectuosa. El jeque dice que hace 30 años él también era un niño pobre en las calles de Riad, traducía para mercaderes extranjeros para ganarse el pan, continuó Santiago. Dice que reconoce la inteligencia cuando la ve, sin importar dónde esté envuelta. Dice que cualquier hombre que da oportunidad a un niño así merece que al menos se escuche su propuesta de negocios con mente abierta. La reunión que se suponía duraría 30 minutos se extendió por 2 horas completas. Santiago tradujo cada palabra, cada matiz, cada broma y cada preocupación. Cuando el jeque Abdul hacía preguntas técnicas complejas sobre mantenimiento de aeronaves y protocolos de seguridad, Santiago traducía con precisión que impresionaba incluso a los asesores financieros que hablaban inglés perfectamente. Cuando Roberto explicaba las ventajas de su flota comparada con la competencia, Santiago no solo traducía sino que ocasionalmente añadía contexto cultural que ayudaba al jeque a entender mejor las referencias mexicanas. Al final de la reunión, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja las ventanas de la sala de conferencias y los primeros vuelos domésticos del día comenzaban a despegar, el jeque Abdul Rahman al-Mubarak estrechó la mano de Roberto Sandoval y le dijo algo en árabe que hizo que los ojos del empresario mexicano se abrieran como platos. El jeque dice que invertirá los $20 millones en su compañía, tradujo Santiago con voz que temblaba ligeramente por el agotamiento. Pero tiene una condición no negociable. Roberto asintió ansiosamente, probablemente dispuesto a aceptar casi cualquier condición por esa cantidad de inversión. La condición es que este niño, señaló el jeque a Santiago con su dedo, se convierta en su intérprete oficial para todos los negocios futuros con clientes árabes, y que usted le pague un salario justo y le proporcione educación formal. Si este niño está traduciendo en las calles a las 4 de la madrugada en lugar de estar en la escuela, entonces hay algo muy mal en este país, y yo no invierto en países que desperdician talento de esta manera. Roberto miró a Santiago con expresión compleja que mezclaba gratitud, asombro y algo más que el niño no podía identificar. Está bien, acepto su condición, dijo finalmente. Santiago sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Educación formal. Salario justo. Palabras que sonaban como conceptos de otro universo, de una vida que pertenecía a otros niños, no a él. Después de que los inversionistas árabes se retiraron a su hotel, Roberto sacó de su billetera 10 billetes de $100 y los puso sobre la mesa frente a Santiago. El niño los miró sin atreverse a tocarlos, como si fueran a desaparecer si sus dedos sucios los rozaban. Tómalo, le dijo Roberto con voz extraña. Te lo ganaste honestamente. Santiago recogió los billetes con manos temblorosas y los guardó en el bolsillo interior de su pantalón, donde había cosido un compartimento secreto para proteger sus ganancias de posibles robos. Gracias, señor Sandoval. Roberto se sentó pesadamente en una de las sillas de la sala de conferencias, de repente luciendo mucho más viejo que sus 52 años. Los otros 3 amigos ya se habían ido, aburridos por una reunión de negocios que no les concernía directamente. ¿Cuántos años tienes realmente?, le preguntó a Santiago. 12, señor. Acabé de cumplirlos hace 3 meses. ¿Y tus padres, dónde están? Santiago dudó, sus instintos de supervivencia gritándole que no revelara demasiado, que mantuviera sus secretos guardados como siempre había hecho. Pero algo en la manera en que Roberto lo miraba, sin la burla de antes, sin el desprecio, lo hizo bajar sus defensas. Mi mamá murió hace 2 años. Cáncer de páncreas. No teníamos dinero para tratamiento. Mi papá, bueno,
nunca lo conocí realmente. Mi mamá decía que él era un hombre importante que no podía reconocerme por razones complicadas. Roberto sintió que algo se rompía en su pecho, una fisura abriéndose en el muro que había construido alrededor de su corazón durante décadas. ¿Cómo se llamaba tu madre?, preguntó con voz que sonaba rara incluso a sus propios oídos. Marina Silva, respondió Santiago. Ella era profesora de idiomas antes de enfermarse. Me enseñó inglés y francés cuando yo era pequeño. Decía que el conocimiento era la única herencia que nadie podía quitarte, que sin importar qué tan pobre fueras, si tenías idiomas y educación en tu cabeza, tenías un tesoro que valía más que oro. El mundo de Roberto Sandoval se detuvo completamente. Marina Silva. Ese nombre que había intentado enterrar en lo más profundo de su memoria durante 13 años. Ese nombre que aún no despertaba algunas noches con recuerdos de lo que pudo haber sido. Ese nombre que representaba el mayor error y el mayor arrepentimiento de su vida. ¿Tienes alguna foto de ella?, preguntó Roberto con voz que apenas era un susurro. Santiago sacó de su bolsillo una fotografía plastificada y doblada, claramente manipulada miles de veces. La extendió hacia Roberto con cuidado reverente. Era una foto de una mujer joven de quizás 25 años, con cabello castaño largo y ojos que brillaban con inteligencia y bondad. Estaba embarazada, su vientre redondeado visible bajo un vestido sencillo, y sonreía a la cámara con felicidad que parecía irradiar desde la fotografía misma. Roberto tomó la foto con manos que temblaban incontrolablemente. Era ella. Era definitivamente Marina. Y ese bebé en su vientre. Roberto hizo cálculos mentales rápidos. 13 años desde la última vez que la vio. Santiago tenía 12. Las matemáticas encajaban con precisión devastadora. Miró el rostro del niño nuevamente, realmente viéndolo por primera vez, y ahora que sabía qué buscar, las similitudes eran imposibles de ignorar. Los mismos ojos en forma de almendra que Roberto veía cada mañana en su propio espejo. La misma línea de la mandíbula que compartía con su padre y su abuelo. La misma forma de las manos, dedos largos y delgados. ¿Cómo era posible que no lo hubiera visto antes? Santiago lo observaba con expresión confundida. Señor Sandoval, ¿se encuentra bien? Se ve muy pálido. Roberto abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo le dices esto a un niño? ¿Cómo le dices que eres el padre que abandonó a su madre cuando se enteró del embarazo hace 13 años porque estabas casado con otra mujer y tenías miedo de que el escándalo arruinara tu reputación y tu matrimonio? ¿Cómo le explicas que elegiste tu carrera y tu imagen pública sobre él, que le diste dinero a Marina para que abortara y cuando ella se negó, simplemente dejaste de responder sus llamadas y te mudaste a otra ciudad durante un año hasta que el problema desapareciera? Necesito verificar algo, finalmente logró decir Roberto. Necesito que me permitas hacerte una prueba de ADN. Santiago retrocedió inmediatamente, sus instintos defensivos activándose. ¿Para qué? No estoy en ningún problema. No hice nada malo. No, no, no es eso. Roberto levantó las manos en gesto de paz. Es que yo creo, necesito estar seguro, pero creo que yo podría ser tu padre. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. Santiago lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Usted, comenzó a decir, luego se detuvo. Mi madre nunca me dijo el nombre de mi padre. Solo que era un empresario importante de la Ciudad de México que estaba casado y que ella decidió tenerme de todas formas porque me quería, aunque eso significara criarme sola. Yo estaba casado entonces, admitió Roberto, sintiendo la vergüenza quemando su rostro. Sigo casado. Mi esposa Claudia y yo, bueno, es complicado. Conocí a tu madre en una conferencia de negocios en Guadalajara hace 13 años. Ella trabajaba como intérprete para la empresa que organizaba el evento. Tuvimos una aventura de 3 meses. Cuando me dijo que estaba embarazada, yo le ofrecí dinero para que no te tuviera. Ella se negó. Le dije que no podía reconocerte, que arruinaría mi familia y mi carrera. Ella dijo que entendía y que nunca me pediría nada. Y yo como un cobarde simplemente desaparecí de su vida. Santiago escuchaba con expresión imposible de leer, sus ojos fijos en el rostro de Roberto. Mi madre murió en un hospital público porque no podíamos pagar el tratamiento privado que tal vez la habría salvado, dijo finalmente con voz plana, sin emoción. Murió con dolor horrible que los analgésicos básicos apenas tocaban. En sus últimos días, me hizo prometer que nunca buscaría a mi padre, que nunca lo molestaría, porque ella decía que algunas personas no merecen ser encontradas.
Cada palabra golpeaba a Roberto como un martillo sobre clavos oxidados, hundiéndose profundo en su conciencia. Lo siento, susurró. Sé que esas palabras no significan nada, sé que no puedo deshacer los últimos 13 años, pero lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Santiago se puso de pie abruptamente. Puedo irme ya. Tengo sus $1000. Eso fue lo que acordamos. No, por favor, espera. Roberto también se levantó. Dame una oportunidad de arreglar esto. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. La prueba de ADN, cuando confirme lo que ya sé, haré todo oficial. Te daré mi apellido, pagaré tu educación, te daré una casa, una vida real. Por favor. ¿Por qué ahora?, preguntó Santiago con voz cargada de años de dolor acumulado. ¿Por qué le importa ahora cuando no le importó durante 12 años? Porque fui un cobarde, admitió Roberto con voz rota. Porque tenía miedo de perder mi reputación, mi matrimonio, mi dinero. Porque prioricé cosas equivocadas. Pero hoy, cuando te vi traducir, cuando vi tu inteligencia, tu dignidad a pesar de todo, algo en mí se rompió. Y cuando supe quién era tu madre, cuando vi su fotografía y vi sus ojos en tu rostro, supe que no podía dejar que esto continuara siendo mi secreto sucio. Supe que tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones aunque eso signifique perder todo lo demás. Santiago sintió lágrimas quemando sus ojos pero se negó a dejarlas caer. Había llorado suficiente en 2 años. No le daría a este hombre el privilegio de ver su dolor. ¿Su esposa sabe de mí?, preguntó. No. Pero le voy a decir. Hoy mismo. Y sus otros hijos si los tiene. Tengo un hijo, Rafael. Tiene 14 años. Siempre quiso un hermano. Tal vez esto sea. Roberto se detuvo, dándose cuenta de lo absurdo que sonaba intentar encontrar algo positivo en esta situación devastadora. Los próximos días pasaron en un torbellino surreal para Santiago. La prueba de ADN confirmó con 99.9% de certeza lo que ambos ya sabían. Santiago era legalmente Santiago Silva Sandoval, aunque el proceso de cambiar documentos oficiales tomaría meses de trámites legales. Roberto cumplió su promesa de contarle todo a su esposa Claudia, y esa conversación casi destruyó su matrimonio de 25 años. Claudia era una mujer elegante de cabello rubio teñido perfectamente y manicura impecable que había dedicado su vida a ser la esposa perfecta del empresario exitoso. Cuando Roberto le confesó sobre Marina, sobre Santiago, sobre los 12 años de mentiras por omisión, ella lo abofeteó con fuerza que dejó la marca de su mano en su mejilla por horas. ¿Cómo pudiste?, gritó con voz destrozada por la traición. 25 años de matrimonio y todo era una mentira. Había un niño, tu hijo, viviendo en la calle mientras nosotros vacacionábamos en Europa y comprábamos autos de lujo. ¿Qué clase de monstruo eres, Roberto? No tengo excusas, dijo Roberto con cabeza agachada, incapaz de mirar a los ojos de la mujer con quien había compartido un cuarto de siglo de vida. Fui un cobarde y un egoísta. Lo único que puedo hacer ahora es intentar arreglarlo. ¿Arreglarlo? Claudia rió con amargura. ¿Cómo arreglas 12 años de abandono? ¿Cómo arreglas que un niño inocente creciera en la pobreza mientras su padre se hacía más rico? Rafael, su hijo de 14 años, había escuchado toda la conversación desde las escaleras de su habitación en la mansión de Bosques de las Lomas. Rafael era un adolescente típico de familia rica, estudiaba en el colegio americano, jugaba tenis, tenía el último iPhone, planeaba estudiar administración en alguna universidad estadounidense cara. Su vida había sido perfecta hasta ese momento. Ahora tenía un hermano que había vivido en las calles. Un hermano que probablemente lo odiaba. Un hermano que representaba todos los privilegios que Rafael había dado por sentado toda su vida. La primera vez que Santiago visitó la casa de Roberto, acompañado por trabajadores sociales y abogados, Rafael lo observó desde la ventana de su habitación. Vio a ese niño delgado con ropa nueva pero incómoda, claramente prestada y no de su talla, bajándose de la camioneta Mercedes de su padre. Santiago caminaba rígido, mirando la mansión con expresión que Rafael no podía interpretar. Era resentimiento. Era miedo. Era asombro. Probablemente era todo eso mezclado. La cena esa noche fue el encuentro más incómodo que Rafael había experimentado en sus 14 años de vida protegida. Se sentaron en el comedor formal, ese que normalmente usaban solo para cenas con invitados importantes, alrededor de una mesa de caoba que podía sentar a 12 personas pero esa noche solo albergaba a 5, Roberto, Claudia, Rafael, Santiago y una trabajadora social del DIF que supervisaba el proceso de integración.
Santiago no sabía qué tenedor usar para cada platillo. Cuando sirvieron la sopa, él levantó el plato para beber directamente, el gesto instintivo de alguien acostumbrado a comer rápido en las calles antes de que te robaran la comida. Se detuvo a mitad del movimiento, viendo las miradas fijas en él, y volvió a poner el plato en la mesa con manos temblorosas. «Perdón», murmuró. «No estoy acostumbrado a cenas formales». Rafael sintió algo retorcerse en su estómago. No podía odiar a este niño. No era culpa de Santiago que existiera, que fuera el recordatorio viviente de la infidelidad de su padre. Pero tampoco podía simplemente aceptarlo como hermano, como si 13 años de separación pudieran borrarse con una cena incómoda. Claudia no comió nada. Solo movía la comida en su plato mientras miraba a Santiago con expresión compleja que mezclaba compasión, dolor y algo parecido a la culpa. «Cuéntanos sobre ti, Santiago», finalmente dijo, su voz educadamente neutral en la forma que las personas de clase alta mexicana dominan perfectamente. «¿Qué te gusta hacer?» «Aprender idiomas», respondió Santiago después de una pausa. «Leer cuando encuentro libros. Observar a la gente en el aeropuerto e imaginar a dónde van, qué vidas tienen». Claudia asintió. Había estudiado literatura antes de convertirse en esposa de empresario y dedicar su vida a causas benéficas superficiales y cenas de recaudación de fondos. «¿Qué idiomas hablas?» «Español, inglés, árabe, mandarín básico, francés básico, italiano básico y un poco de portugués». Rafael soltó su tenedor con estrépito involuntario. «¿Habla 7 idiomas?» «Más o menos», Santiago se encogió de hombros. «No los hablo todos perfectamente. Solo lo suficiente para trabajar». Roberto intervino. «No solo habla árabe básico, lo habla suficientemente bien como para impresionar a un jeque multimillonario y cerrar un negocio de $20 millones. Rafael, tú que llevas 3 años estudiando francés en tu colegio caro, puedes mantener una conversación básica». Rafael sintió el comentario como una bofetada implícita. «No», admitió de mala gana. «Pero yo no tenía que aprenderlo para sobrevivir». La tensión en la mesa se podía cortar con cuchillo. La trabajadora social del DIF intervenía ocasionalmente con preguntas neutras intentando suavizar la situación, pero era como poner curitas en una herida que requería cirugía mayor. Después de la cena, Roberto llevó a Santiago a recorrer la casa. Le mostró la habitación que habían preparado para él, un dormitorio grande con cama king size, escritorio, computadora nueva, estanterías vacías esperando ser llenadas con libros. Tenía baño privado con tina de hidromasaje, televisión de pantalla plana, aire acondicionado. Era más grande que el apartamento completo donde Santiago había vivido con su madre antes de que ella muriera. Santiago entró despacio, tocando las cosas con cuidado como si fueran a romperse. «¿Esta es para mí?», preguntó sin creer. «Toda tuya», confirmó Roberto. «Puedes decorarla como quieras. Traer tus cosas personales». Santiago soltó una risa sin humor. «No tengo cosas personales, señor Sandoval. Todo lo que poseo cabe en una bolsa de plástico, 2 camisetas, un pantalón extra, un cepillo de dientes que compré hace 3 meses, la foto de mi mamá y un libro de verbos en árabe que encontré en la basura del aeropuerto». «Eso cambiará», prometió Roberto. «Compraremos todo lo que necesites. Ropa, libros, lo que quieras». «No quiero su caridad», respondió Santiago con fiereza que lo sorprendió incluso a él mismo. «Si voy a vivir aquí, si voy a aceptar esto, necesita ser porque usted realmente quiere que yo sea su hijo, no porque se siente culpable y está intentando compensar abandonarme durante 12 años comprándome cosas». Roberto sintió esas palabras como puñales precisos directo al corazón. «Tienes razón. Tienes toda la razón de estar enojado conmigo. Si quieres gritarme, insultarme, decirme qué clase de basura humana soy, adelante. Probablemente me lo merezco». Santiago lo miró largamente, evaluando. «No voy a gritar. Mi madre me enseñó que el enojo solo nos lastima a nosotros mismos. Ella nunca habló mal de usted, ¿sabe? Nunca me dijo que usted era un cobarde o que nos abandonó. Solo decía que usted era un hombre complicado en una situación difícil, y que algún día yo entendería que el mundo no es blanco y negro. Pero yo sí estoy enojado. Estoy furioso. Santiago pausó, buscando las palabras correctas. «Estoy tratando de decidir si vale la pena conocerlo o si debería tomar esos $1000 y seguir adelante con mi vida sin usted». «¿Qué puedo hacer para demostrarte que esto es real?», preguntó Roberto. «Que no es solo culpa o una compra de indulgencias». Santiago pensó por un momento. «Presénteme a su otro hijo como mi hermano».
No como el error de mi padre o el niño de la calle que ahora vive aquí. Como su hermano. Quiero saber si él puede aceptarme, porque si su familia no puede, entonces esto nunca funcionará sin importar cuántas habitaciones lujosas me ofrezca. Rafael, cuando su padre lo llamó esa noche para hablar, no sabía qué esperar. Entraron juntos a la habitación de Santiago, donde el niño estaba sentado en el borde de la cama enorme, luciendo pequeño y fuera de lugar en todo ese lujo. Santiago, este es Rafael, tu hermano mayor por 2 años. Rafael, este es Santiago, tu hermano menor. Los dos muchachos se miraron con la precaución de animales salvajes encontrándose en territorio neutral. Hola, dijo finalmente Rafael, no sabiendo qué más decir. Hola, respondió Santiago. Silencio incómodo llenó la habitación como niebla espesa. Roberto se aclaró la garganta. Los dejo para que se conozcan, y salió rápido, probablemente aliviado de escapar de la tensión. Rafael se sentó en la silla del escritorio, manteniendo distancia. Entonces, habla 7 idiomas. Esa es una habilidad impresionante. Santiago detectó la incomodidad genuina detrás de las palabras formales. No tienes que pretender que esto no es raro, le dijo. Sé que es súper extraño para ti. Un día tienes una vida perfecta, al siguiente descubres que tienes un hermano bastardo que vivía en el aeropuerto. Rafael soltó una risa nerviosa. Sí, más o menos resume la situación bastante bien. No sé qué se supone que debo sentir. Yo tampoco, admitió Santiago. Tu padre, nuestro padre quiere que seamos una familia feliz instantánea, pero no funciona así. Ustedes no me conocen, yo no los conozco a ustedes. Rafael asintió, sintiendo algo de la tensión en sus hombros aflojarse. Al menos Santiago era directo, no estaba fingiendo que todo estaba bien. ¿Quieres saber algo?, preguntó Rafael. Toda mi vida quise un hermano. Un hermano menor específicamente. Alguien con quien jugar videojuegos, hacer bromas, formar equipo contra nuestros padres cuando fueran injustos. Pero ahora que estás aquí, ahora que eres real, me siento como el peor hermano del mundo porque no sé si puedo simplemente aceptarte así sin más. Y es porque te odio. No te conozco suficiente para odiarte. Es porque cada vez que te miro, veo evidencia de que mi padre es un mentiroso y un tramposo, y eso hace que mi mundo perfecto se sienta como una mentira también. Santiago escuchó sin interrumpir, y cuando Rafael terminó, habló con honestidad brutal. Tu mundo perfecto era una mentira, de cierta forma. No porque tu familia no sea real o no te amen, sino porque estaba construido sobre la base de que yo no existía. Y yo existía todo ese tiempo, pasando hambre mientras ustedes cenaban en restaurantes caros. Durmiendo en el piso del aeropuerto mientras tú tenías esta habitación gigante probablemente solo para ti. Eso no es tu culpa, pero tampoco puedes pretender que no importa. Las palabras eran duras pero dichas sin malicia, solo hechos presentados con claridad dolorosa. Rafael sintió lágrimas ardiendo en sus ojos y las dejó caer sin avergonzarse. Tienes razón. Lo siento. Sé que no es mi culpa, pero igual lo siento. Desearía haber sabido de ti antes. Desearía que pudiéramos haber crecido juntos como se suponía debíamos hacer. Santiago sintió algo ablandarse en su pecho, una pequeña grieta en la armadura defensiva que había construido alrededor de su corazón. Yo también lo desearía, admitió. Pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir qué hacer ahora. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Rafael. Nos damos una oportunidad, supongo, respondió Santiago. No como hermanos instantáneos, sino como dos personas que están tratando de descubrir si pueden llegar a ser hermanos eventualmente. Rafael consideró esto y extendió su mano formalmente. Trato. Santiago estrechó su mano, y ambos sintieron que era un comienzo pequeño pero real. Si te quedas aquí y no te llega bien, ¿me prometes que me dirás en lugar de solo desaparecer?, preguntó Rafael de repente. No quiero despertarme un día y descubrir que te fuiste sin despedirte. Santiago asintió lentamente. Te lo prometo. Y si yo soy un idiota sin querer porque estoy acostumbrado a mi vida privilegiada, me lo dices en lugar de guardar resentimiento. Rafael extendió su meñique en gesto infantil de promesa. Trato. Santiago enganchó su propio meñique, y sellaron el acuerdo de la manera que lo hacen los niños en todo el mundo, con una promesa simple pero poderosa. Durante las siguientes semanas, la integración de Santiago en la familia Sandoval fue un proceso doloroso de ajuste constante. Había momentos de progreso genuino mezclados con retrocesos frustrantes.
Santiago comenzó a asistir a una escuela privada cara donde inmediatamente destacó en idiomas pero luchaba con matemáticas avanzadas y ciencias porque tenía enormes vacíos en su educación básica por los años perdidos en las calles. Los otros estudiantes lo miraban con curiosidad y algunos con desprecio mal disimulado cuando corrió el rumor de que era el hijo ilegítimo de Roberto Sandoval. Hay incluso personas que decían en voz baja, pero audible, cosas como ahí va el niño de la calle que tuvo suerte o seguro solo quiere el dinero de los Sandoval. Santiago aprendió a ignorarlos, pero cada comentario dejaba una pequeña cicatriz invisible en su autoestima ya frágil. Rafael lo defendió una vez, confrontando a 3 chicos de su grado que se burlaban de Santiago en el patio durante el recreo. Es mi hermano, les dijo Rafael con voz firme. Y si tienen problema con eso, tienen problema conmigo también. Fue un momento de hermandad genuina que sorprendió a ambos muchachos. En casa, Claudia oscilaba entre momentos de amabilidad genuina hacia Santiago y periodos de frialdad donde claramente luchaba con la presencia del niño que representaba la traición de su esposo. Un día podía preguntarle a Santiago sobre su día en la escuela con interés maternal genuino, al siguiente podía pasar días sin dirigirle la palabra, moviéndose por la casa como si Santiago fuera invisible. Santiago entendía su conflicto, pero eso no lo hacía menos doloroso. Roberto intentaba sobrecompensar por los años perdidos con atención constante que a veces se sentía asfixiante. Quería saber todo sobre Santiago, cada pensamiento, cada sentimiento, cada experiencia. Contrataba tutores privados para ayudar con la escuela, compraba libros en todos los idiomas que Santiago mencionaba querer aprender, planificaba salidas de padre e hijo que a menudo resultaban incómodas porque ninguno de los dos realmente sabía cómo relacionarse con el otro sin la mediación de la culpa y el resentimiento. Una noche, 3 meses después de que Santiago se mudara a la mansión en Bosques de las Lomas, él y Rafael estaban en la habitación de Rafael jugando videojuegos, una actividad que se había convertido en su forma de pasar tiempo juntos sin la presión de conversaciones profundas. Durante una pausa entre rondas de juego, Rafael preguntó sin mirar a Santiago directamente, como si hacer la pregunta mientras miraba la pantalla la hiciera menos íntima y difícil. ¿Cómo era realmente vivir en el aeropuerto? Santiago puso su control en la mesa y pensó cuidadosamente antes de responder. Era como vivir en 2 mundos simultáneos, comenzó lentamente. Había este mundo brillante y limpio del aeropuerto donde la gente volaba a lugares exóticos, compraba cosas caras en tiendas libres de impuestos, bebía café de $5 sin pensar 2 veces. Y luego estaba mi mundo, escondido en las sombras de ese brillo, donde dormía detrás de plantas, comía sobras de restaurantes, y cada día era solo sobre sobrevivir hasta el siguiente día. Rafael escuchaba sin interrumpir, dándole espacio para continuar. Lo peor no era el hambre o el frío, aunque esas cosas eran terribles. Lo peor era la invisibilidad. La gente te miraba pero no te veía realmente, eres parte del paisaje como un banco o un letrero. O peor, te veían pero actuaban como si fueras algo sucio que había que evitar. Madres jalaban a sus hijos lejos de mí. Guardias de seguridad me seguían asumiendo que iba a robar algo. Gente tiraba comida perfectamente buena en la basura en lugar de dármela porque preferían desperdiciarla que reconocer mi existencia. ¿Te sentías solo?, preguntó Rafael. Sí, pero también no. Había otros niños, adultos también, viviendo en situaciones similares. Formábamos una especie de comunidad invisible. Nos cuidábamos unos a otros de maneras pequeñas. Compartir información sobre dónde conseguir comida, advertir sobre guardias de seguridad problemáticos, cuidar las pertenencias de otros cuando alguien tenía que irse por alguna razón. Rafael consideró esto. Suena como que extrañas algunas partes de esa vida. No la extraño, aclaró Santiago. Pero extraño la simplicidad de saber exactamente cuáles eran mis problemas y qué necesitaba hacer para resolverlos. Aquí tengo esta habitación gigante y ropa nueva y comida abundante, pero también tengo expectativas confusas y relaciones complicadas y esta sensación constante de que no pertenezco realmente. Santiago pausó, luego continuó. A veces pienso que tu padre, nuestro padre, me rescató no porque realmente me quiere como hijo sino porque finalmente su culpa se volvió más grande que su miedo al escándalo. Y no sé si quiero ser el proyecto de redención de alguien. Entiendo eso, dijo Rafael pensativamente. Pero también creo que aunque sus motivaciones iniciales fueran egoístas, eso no significa que sus sentimientos ahora no sean genuinos. La gente puede cambiar. Acciones pueden empezar por razones equivocadas pero volverse reales con el tiempo. ¿Crees que él realmente me quiere como hijo o solo quiere sentirse menos culpable? Rafael lo pensó honestamente antes de responder.
Creo que probablemente es ambas cosas. Pero creo que la culpa puede ser el comienzo de algo real si la persona está dispuesta a hacer el trabajo de cambiar. Y he visto a papá intentar. No siempre lo hace bien, pero está intentando. Santiago asintió lentamente. Gracias por ser honesto. Rafael se encogió de hombros. Es lo menos que puedo hacer. Esto es raro para mí también, pero al menos yo no tuve que vivir en un aeropuerto. Tu perspectiva probablemente es más difícil que la mía. Mientras los hermanos aprendían a navegarse uno al otro, Roberto enfrentaba las consecuencias de sus decisiones pasadas en múltiples frentes. Su matrimonio con Claudia colgaba de un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Habían comenzado terapia de pareja por insistencia de Claudia, sesiones semanales donde un terapeuta profesional intentaba guiarlos a través de décadas de resentimientos acumulados ahora explosionados al descubierto. Durante una sesión particularmente intensa, Claudia finalmente expresó lo que había estado sintiendo desde que Santiago apareció en sus vidas. No es el niño, les dijo al terapeuta mientras lágrimas corrían por su rostro cuidadosamente maquillado. Santiago no hizo nada malo. Él es la víctima inocente en todo esto. Mi furia no es con él. Es con Roberto por mentirme durante 13 años. Por hacerme vivir una mentira. Por hacerme cómplice involuntaria en el abandono de un niño inocente. Cada vez que gastábamos dinero en vacaciones lujosas o comprábamos otro auto innecesario, ese niño estaba pasando hambre. Y yo no sabía. Roberto no tenía defensa. Se sentaba ahí aceptando cada palabra como los golpes que merecía. Tienes razón, dijo finalmente. Te convertí en cómplice sin tu conocimiento. Eso fue injusto y cruel. El terapeuta intervenía. Claudia, entiendo tu enojo y es completamente válido. Pero para avanzar, necesitas decidir si puedes perdonarlo eventualmente o si esta traición es imperdonable. Ambas opciones son válidas, pero necesitas claridad para ti misma. Claudia se secó los ojos. No lo sé. Algunos días pienso que podemos superar esto. Santiago es un niño dulce que no pidió nada de esto. Rafael está aprendiendo a amarlo como hermano. Veo a Roberto realmente tratando de ser mejor padre. Pero otros días solo veo 25 años de matrimonio construido sobre mentiras y me pregunto qué más no sé, qué otras decepciones están esperando explotar. ¿Y qué sobre ti, Roberto?, preguntó el terapeuta. ¿Cómo te sientes en todo esto? Perdido, admitió Roberto. Siento que finalmente estoy tratando de hacer lo correcto, pero en el proceso estoy destruyendo todo lo que construí. Mi esposa me odia. Mi hijo Santiago apenas me tolera. Mi hijo Rafael está confundido y atrapado en el medio. Mi reputación de negocios está sufriendo porque los rumores están por todos lados. Y lo peor es que todo esto es mi culpa. Cada consecuencia dolorosa es resultado directo de mis decisiones cobardes de hace 13 años. El terapeuta asintió. El arrepentimiento genuino es importante, pero no es suficiente. ¿Qué estás haciendo activamente para reparar el daño? Estoy tratando de ser el padre que Santiago necesita ahora, respondió Roberto. Estoy siendo honesto con Claudia sobre todo, aunque sea doloroso. Estoy intentando mantener unida a esta familia. Pero, continuó el terapeuta, ¿estás haciendo esto por las razones correctas o porque quieres aliviar tu culpa? Roberto se quedó en silencio largo tiempo. Honestamente, probablemente ambas cosas. Quiero ser mejor persona, pero también quiero dejar de sentirme como basura humana cada vez que me miro en el espejo. No sé si eso me hace egoísta o humano. Ambos, respondió el terapeuta. Y ese reconocimiento es importante. 4 meses después de que Santiago se mudara con los Sandoval, recibió una llamada de Mahmoud al-Rashid, el hijo del jeque Abdul. Tenían un contrato de traducción que necesitaban y específicamente pedían por Santiago. Roberto estaba en una reunión de negocios, así que Santiago tomó la llamada solo. Habló con Mahmoud por 30 minutos sobre los detalles del proyecto, una serie de negociaciones complejas entre inversionistas árabes y empresas mexicanas de energía renovable. El pago sería sustancial, $15,000 por 2 semanas de trabajo. Después de colgar, Santiago se sentó pensando. $15,000. Más dinero del que había visto en su vida antes de conocer a Roberto. Dinero que él había ganado con sus propias habilidades. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, Santiago lo esperaba en la sala. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Roberto se sentó inmediatamente con expresión preocupada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Recibí una oferta de trabajo de los Al-Rashid. Quieren que traduzca para ellos durante 2 semanas. $15,000. El rostro de Roberto se iluminó con orgullo. Eso es increíble, Santiago.
Sabía que tu talento llamaría la atención. Quiero aceptar el trabajo, pero necesito que entiendas por qué. Santiago pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Durante 4 meses he vivido en tu casa, comido tu comida, usado tu dinero. Y he estado agradecido, realmente lo he estado. Pero también me he sentido como un proyecto de caridad. Como algo que tienes que mantener porque te sientes culpable. Quiero ganar mi propio dinero. Quiero saber que tengo valor independiente de ser tu hijo o tu error o tu intento de redención. Quiero tener poder en mi propia vida. Roberto sintió esas palabras como flechas precisas al corazón, pero también entendió la verdad en ellas. Entiendo, dijo calmadamente. Y tienes razón. Has estado viviendo en una posición de dependencia completa y eso no es justo para ti. Entonces puedo aceptar el trabajo. Absolutamente. Pero con una condición. Santiago levantó la vista con expresión cautelosa. ¿Qué condición? Que guardes la mitad de ese dinero en una cuenta de ahorros a tu nombre para tu futuro. La otra mitad puedes usarla como quieras. Pero quiero que tengas recursos propios, independencia financiera real. Y si algún día decides que no quieres vivir aquí, que quieres tu propio espacio, tienes los medios para hacerlo. Santiago no había esperado eso. Pensó que Roberto intentaría mantenerlo dependiente, controlarlo a través de dinero. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué quieres que tenga independencia? Porque no quiero que te quedes solo porque no tienes opciones, respondió Roberto con honestidad cruda. Quiero que te quedes, si decides quedarte, porque realmente quieres estar aquí, porque realmente empezamos a construir algo real como padre e hijo. Y eso solo puede pasar si tienes libertad genuina de elegir. Santiago sintió algo moverse en su pecho, la pequeña grieta en su armadura defensiva abriéndose un poco más. Gracias, dijo con voz algo ronca de emoción. Eso significa mucho. Durante las 2 semanas trabajando con los Al-Rashid, Santiago floreció de maneras que no había anticipado. No solo estaba usando sus habilidades lingüísticas, sino que estaba siendo tratado con respeto profesional por primera vez en su vida. Los hombres de negocios árabes lo consultaban no solo como traductor sino como asesor cultural, preguntándole sobre matices de la cultura mexicana de negocios, sobre cómo ciertos gestos o palabras serían percibidos. El jeque Abdul lo invitó a cenar 2 veces durante esas semanas, tratándolo no como un niño sino como un igual profesional. Durante una de esas cenas en un restaurante árabe elegante en Polanco, el jeque le contó a Santiago historias de su propia juventud, cómo había escapado de la pobreza brutal trabajando como traductor para comerciantes extranjeros en los mercados de Riad. Vi algo de mí mismo en ti esa noche en el aeropuerto, le dijo el jeque en árabe, sus ojos brillando con memorias distantes. Esa hambre no solo de comida sino de oportunidad, esa inteligencia aguda escondida bajo circunstancias miserables. Por eso insistí en que Roberto te diera oportunidad. Los jóvenes como tú no necesitan caridad, necesitan plataformas donde sus talentos puedan brillar. Cuando Santiago recibió su pago de $15,000, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, orgullo genuino en sí mismo. Orgullo no por sobrevivir, que había sido su medida de éxito durante 2 años, sino por prosperar, por crear valor real con sus habilidades. Depositó la mitad en su cuenta de ahorros como había prometido y con la otra mitad hizo algo que sorprendió a todos. Compró un apartamento pequeño. No para vivirse ahí inmediatamente, explicó a Roberto y Claudia durante la cena familiar esa noche, sino como inversión y red de seguridad. Es un estudio pequeño en una parte no tan elegante de la ciudad, pero es mío. Significa que tengo opciones. Significa que si algún día decido irme, puedo. Y paradójicamente, tener esa opción me hace sentir más libre para elegir quedarme. Rafael miró a su hermano con asombro que rayaba en admiración. Compraste propiedad inmobiliaria a los 12 años. Eso es increíblemente inteligente. Viví sin hogar durante 2 años, respondió Santiago. Nunca voy a dar por sentado tener un techo sobre mi cabeza nuevamente. Claudia, quien había estado mayormente silenciosa durante los últimos meses, habló con voz suave pero clara. Eso fue muy maduro de tu parte, Santiago. Y demuestra algo importante sobre tu carácter. No estás aquí solo por el dinero de Roberto como algunos rumores maliciosos sugieren. Estás aquí construyendo tu propia vida. Santiago la miró sorprendido. Era la primera vez en meses que Claudia le hablaba con algo parecido a aprobación genuina. Gracias, señora Sandoval. Eso significa mucho viniendo de usted. Claudia sonrió tristemente. Creo que es hora de que dejes de llamarme señora Sandoval. No sé si puedo ser tu madre. La honestidad de la declaración dolió pero Santiago apreciaba la franqueza,
pero podemos trabajar en ser familia de alguna forma. Tal vez Claudia está bien por ahora. Claudia, repitió Santiago probando el nombre. Está bien. Gracias. Ese fue un momento de inflexión en la dinámica familiar. No solucionó todo mágicamente, pero marcó el comienzo de algo más auténtico que las interacciones cuidadosamente educadas que habían caracterizado los meses anteriores. La escuela seguía siendo un desafío, pero Santiago estaba mejorando constantemente. Sus calificaciones en idiomas eran perfectas, naturalmente. En historia y literatura también destacaba porque había leído vorazmente durante años usando cualquier libro que pudiera encontrar en bibliotecas públicas o abandonado en el aeropuerto. Matemáticas y ciencias eran más difíciles por los años de educación interrumpida, pero estaba trabajando duro con sus tutores para cerrar las brechas. Los otros estudiantes gradualmente dejaron de verlo solo como el niño de la calle que tuvo suerte y comenzaron a verlo como persona compleja con talentos reales. Ayudaba que Santiago nunca alardeaba sobre su situación inusual, nunca buscaba atención o simpatía. Simplemente trabajaba duro, ayudaba a otros estudiantes con sus tareas de idiomas cuando se lo pedían, y mantenía su dignidad silenciosa que eventualmente ganó respeto incluso de aquellos que inicialmente habían sido hostiles. Un día en la clase de inglés, la maestra pidió voluntarios para presentaciones orales. El tema era experiencias de vida significativas. La mayoría de los estudiantes hablaban sobre vacaciones familiares en Europa, competencias deportivas ganadas, quinceañeras elaboradas. Cuando llegó el turno de Santiago, se paró al frente de la clase con postura recta y habló en inglés perfecto sobre su experiencia viviendo en el aeropuerto Benito Juárez. Describió no con autocompasión sino con honestidad cruda lo que significaba no tener hogar a los 10 años, como cada día era una serie de pequeñas victorias y derrotas, como aprendió idiomas no como hobby académico sino como herramienta literal de supervivencia. Habló sobre la gente que había conocido, otros niños y adultos en situaciones similares, cada uno con sus propias historias de cómo terminaron allí. Habló sobre doña Carmen la empleada de limpieza que le guardaba comida, sobre Rodrigo el guardia de seguridad que fingía no verlo dormir detrás de las plantas, sobre los refugiados sirios que le enseñaron árabe a cambio de ayuda traduciendo documentos de inmigración. Cuando terminó su presentación de 10 minutos, la clase estaba completamente silenciosa. Incluso la maestra tenía lágrimas en los ojos. Luego uno de los estudiantes comenzó a aplaudir, y gradualmente toda la clase se unió hasta que fue una ovación de pie. Santiago sintió su rostro enrojecerse, incómodo con la atención pero también conmovido por la reacción genuina. Después de clase, varios estudiantes se acercaron para hablar con él de maneras que no lo habían hecho antes. Una chica llamada Sofía le preguntó si estaría dispuesto a ayudar con un proyecto de servicio comunitario que ella estaba organizando para ayudar a niños sin hogar. Tu perspectiva sería invaluable, le dijo. Podrías ayudarnos a entender realmente qué necesita esta población en lugar de solo asumir. Santiago aceptó, y ese fue el comienzo de su trabajo de voluntariado que eventualmente se convertiría en parte fundamental de su identidad. Comenzó a visitar el aeropuerto regularmente, no para vender chicles sino para buscar a los niños que todavía vivían allí y ofrecerles recursos, conexiones con servicios sociales, y lo más importante, prueba viviente de que la situación podía cambiar. Conoció a un niño de 9 años llamado Daniel que le recordó a sí mismo 2 años antes. Daniel era flaco, inteligente, desconfiado de adultos pero hambriento de conocimiento. Santiago comenzó a enseñarle inglés básico durante visitas semanales, trayéndole libros, comida, ropa cuando era necesario. Eventualmente ayudó a conectar a Daniel con un albergue mejor que lo aceptó en su programa educativo. Cada niño que ayudaba sanaba algo en Santiago también, transformando su propio trauma en propósito. Rafael a menudo lo acompañaba en estas visitas al aeropuerto. Al principio venía por obligación familiar, pero gradualmente se involucró genuinamente. Ver el mundo que su hermano había navegado durante 2 años le daba perspectiva que ninguna cantidad de clases en su colegio caro podría proporcionar. Una noche después de una de estas visitas, mientras manejaban de regreso a casa en el Mercedes que Roberto había puesto a disposición con chofer para su seguridad, Rafael le dijo a Santiago, «Me haces querer ser mejor persona». Santiago lo miró sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «Toda mi vida he tenido todo sin apreciarlo realmente», explicó Rafael. Daba por sentado que el mundo era básicamente justo, que la gente pobre probablemente solo no trabajaba lo suficientemente duro. Verte a ti, ver a esos otros niños que son tan inteligentes y trabajan tan duro pero simplemente tuvieron mala suerte con las familias en que nacieron o las circunstancias que enfrentaron,
Me hace darme cuenta de cuánto de mi vida ha sido solo suerte de nacimiento. No hice nada para merecer esta vida privilegiada más de lo que tú hiciste algo para merecer vivir en el aeropuerto. Es solo azar. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese reconocimiento?, preguntó Santiago. No sé todavía, admitió Rafael. Pero creo que empezaré prestando más atención, siendo más consciente. Tal vez siguiendo tu ejemplo y encontrando maneras de usar mis privilegios para ayudar a otros en lugar de solo disfrutarlos sin pensar. Eso suena bien, dijo Santiago. Solo, no lo hagas por culpa. Hazlo porque genuinamente crees que es lo correcto. La culpa es motivador terrible. Créeme, lo sé. Rafael asintió pensativamente. Gracias por eso. Y gracias por ser paciente conmigo estos meses. Sé que no he sido el mejor hermano. Has sido mejor de lo que tenías que ser, respondió Santiago honestamente. No me debías nada. El hecho de que intentaras ya es más de lo que esperaba. Mientras los meses pasaban convirtiéndose en un año, la familia Sandoval lentamente, dolorosamente, comenzó a funcionar como familia real en lugar de extraños unidos por obligación legal. No fue proceso lineal. Había retrocesos y conflictos. Hubo días donde Santiago consideraba seriamente irse a su apartamento y comenzar vida completamente independiente. Hubo días donde Claudia consideraba divorciar a Roberto y terminar con todo el drama de una vez. Hubo días donde Roberto se sentía abrumado por la magnitud de su traición pasada y las consecuencias presentes. Pero también había momentos de conexión genuina que hacían que todos siguieran intentando. Rafael y Santiago desarrollaron ritual de desayunar juntos los sábados en una cafetería local antes de ir a jugar basquetbol en el parque. Durante esos desayunos hablaban de todo, desde chicas que les gustaban en la escuela hasta sus miedos sobre el futuro, desde videojuegos hasta filosofía de vida. Claudia lentamente abrió su corazón a Santiago de maneras pequeñas pero significativas. Notó que a él le gustaba leer y comenzó a comprarle libros en los idiomas que estudiaba. Cuando Santiago mencionó que extrañaba cierta comida de un puesto de tacos cerca del aeropuerto, ella investigó la receta y aprendió a hacerla para sorprenderlo. No eran gestos grandes o dramáticos, pero eran reales, y Santiago los apreciaba profundamente. Roberto y Santiago comenzaron a tener conversaciones semanales donde intentaban conocerse realmente sin la presión de ser padre e hijo perfectos. Roberto le contaba sobre su propia infancia, cómo su padre había sido exitoso pero emocionalmente distante, como él había jurado ser diferente pero terminó repitiendo algunos de los mismos patrones. Santiago le contaba sobre su madre Marina, memorias de ella que Roberto absorbía con hambre de conocer a la mujer que había amado brevemente pero que había tenido impacto duradero en su vida. Un día durante una de estas conversaciones, Santiago preguntó algo que había estado pesando en su mente: ¿realmente amaste a mi madre o solo fue aventura conveniente? Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. Al principio fue atracción física y conexión intelectual. Tu madre era brillante, divertida, apasionada por la educación y los idiomas. Hablábamos por horas sobre todo. Pero, pausó, era casado y sabía que nuestra relación no tenía futuro real. Entonces cuando se puso serio, cuando ella quedó embarazada, entré en pánico. Elegí la seguridad de mi vida establecida sobre lo desconocido de construir algo nuevo con ella. ¿Crees que hubieras sido feliz con ella si hubieras elegido diferente? No lo sé, admitió Roberto. Tal vez sí. Tal vez no. La vida no viene con botones de deshacer o universos alternos donde puedes ver qué hubiera pasado. Lo único que sé es que tomé la decisión cobarde, y esa cobardía costó mucho a mucha gente. Santiago asintió lentamente. Mi madre nunca se volvió a casar ni salió con nadie después de ti, ¿sabes? Le pregunté una vez por qué y me dijo que había decidido dedicar toda su energía a criarme y a su carrera de enseñanza. Pero ahora me pregunto si realmente fue elección o si simplemente no pudo confiar en nadie más después de cómo la lastimaste. La culpa en el rostro de Roberto era palpable. Probablemente ambas cosas. Tu madre merecía mucho mejor de lo que recibió de mí. No puedo cambiar eso. Pero puedo intentar honrar su memoria siendo el padre que tú mereces ahora, aunque llegue 12 años tarde. Eso es lo único que puedo ofrecer. Es un comienzo, respondió Santiago. No borra el pasado, pero es un comienzo. El primer año de Santiago con los Sandoval llegó a su fin marcado por su cumpleaños 13. Roberto planificó una fiesta grande, queriendo celebrar de manera que compensara todos los cumpleaños que se había perdido. Pero Santiago pidió algo diferente. Quiero una cena pequeña solo familia, dijo. Y quiero ir al cementerio donde está enterrada mi madre antes de la cena. Quiero presentarles a ella, aunque sea solo a su tumba.
Roberto sintió un nudo en su garganta. Me encantaría conocerla, aunque sea de esa manera. Le debo disculpa que nunca pude darle. Fueron los 4 al cementerio esa tarde de julio, exactamente 13 años después de que Santiago naciera. La tumba de Marina era simple, marcada solo con su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una inscripción que Santiago había elegido cuando ella murió: maestra, madre, amiga de los idiomas y la esperanza. Santiago se arrodilló frente a la lápida, tocándola suavemente como lo hacía en cada visita. Hola mamá, comenzó a hablar en voz baja pero audible. Te traje a algunas personas. Conoces a uno de ellos aunque no se portó bien contigo. Roberto se arrodilló al lado de Santiago, lágrimas corriendo por su rostro sin avergonzarse de ellas. Marina, susurró, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy tratando de cuidar a nuestro hijo de la manera que debía hacerlo desde el principio. Él es extraordinario, y todo lo bueno en él viene de ti. Enseñarle idiomas, enseñarle dignidad, enseñarle que el conocimiento es poder. Todo eso fue tu regalo para él. Yo solo le di abandono y DNA defectuoso. Pero estoy tratando de compensarlo ahora. Estoy tratando de ser el tipo de hombre que tú creíste que podía ser cuando nos conocimos. Claudia también se acercó, arrodillándose del otro lado de Santiago. No te conocí, Marina, habló al aire y a la piedra. Pero estoy criando parcialmente a tu hijo ahora. Quiero que sepas que voy a hacer mi mejor esfuerzo por él. No puedo reemplazarte ni lo intentaré. Pero puedo ofrecerle un hogar seguro, recursos para su educación, e intentar amarlo de la manera que pueda. Siento que tuvieras que luchar sola. Eso fue injusto. Rafael, sintiéndose incómodo pero queriendo participar en este momento familiar, también habló. Hola señora Silva. Soy Rafael, el hermano mayor de Santiago que no sabía que tenía hermano hasta hace un año. Solo quiero que sepa que su hijo es increíble. Es más inteligente que yo, más trabajador que yo, y me está enseñando cómo ser mejor persona. Voy a cuidarlo. Se lo prometo. Santiago sintió lágrimas corriendo por su rostro, el peso de años de dolor y soledad finalmente encontrando liberación. Gracias mamá por enseñarme todo lo que necesitaba para sobrevivir. Por nunca enseñarme a odiar a pesar de tener todas las razones. Por mostrarme que el perdón es más fuerte que la venganza. Estoy bien ahora. Tengo familia, aunque sea complicada. Tengo educación y oportunidades. Estoy usando mis idiomas de la manera que siempre soñaste. Y te prometo que nunca voy a desperdiciar estas oportunidades. Voy a honrar tu memoria viviendo la mejor vida posible y ayudando a otros niños que están donde yo estuve. Te amo y te extraño todos los días. Permanecieron allí en silencio por varios minutos, 4 personas unidas por circunstancias complicadas y dolor compartido, pero también por el comienzo frágil de algo parecido al amor familiar real. Cuando finalmente se levantaron para irse, Santiago sintió algo desplazar en su pecho, como si un peso que había cargado durante 2 años finalmente se aligerara un poco. La cena de cumpleaños esa noche fue sencilla pero perfecta. Claudia había hecho el platillo favorito de Santiago, los tacos que había aprendido a preparar. Rafael había comprado un pastel de chocolate con decoración que decía feliz cumpleaños hermano menor en 7 idiomas diferentes. Roberto regaló a Santiago algo que lo dejó sin palabras, documentos legales completados que oficialmente lo reconocían como hijo con todos los derechos legales correspondientes, más un fondo fiduciario para su educación universitaria completamente separado de cualquier otra consideración financiera. Esto significa que sin importar qué pase entre nosotros, tú estás protegido legalmente y financieramente, explicó Roberto. Tu futuro está asegurado independientemente de si eliges mantenerme en tu vida o no. Quiero que tengas esa libertad. Gracias, dijo Santiago con voz quebrada por emoción. Esto significa más de lo que puedes imaginar. Después de la cena, cuando estaban sentados en la sala conversando cómodamente, Claudia hizo anuncio que sorprendió a todos. He decidido comenzar una fundación, dijo. Se llamará Fundación Marina Silva. Su misión será identificar niños talentosos en situaciones de pobreza o sin hogar y proporcionarles recursos educativos, tutores, apoyo para aprender idiomas. Santiago será parte de la junta directiva porque necesitamos su perspectiva para hacer esto correctamente. No será caridad vacía sino inversión real en potencial humano. Santiago la miró asombrado. ¿Hablas en serio? Completamente seria, respondió Claudia. Llevo meses pensando en esto. Toda mi vida he estado involucrada en causas benéficas superficiales, fiestas de recaudación de fondos donde gente rica se siente bien consigo misma sin cambiar realmente nada fundamental.
Quiero hacer algo que importe de verdad. Tu madre dedicó su vida a la educación y los idiomas. Merece ser recordada con algo más que una lápida. Merece un legado que continúe su trabajo. Rafael añadió, y yo voy a trabajar como voluntario en la fundación durante los veranos. Ya lo decidí. Voy a usar mis privilegios para algo útil en lugar de solo desperdiciarlos en vacaciones caras. Roberto miró a su familia, estos 4 individuos imperfectos unidos por circunstancias complejas, y sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza genuina. Tal vez podían realmente construir algo real a partir de las cenizas de sus errores pasados. Los años siguientes trajeron sus propios desafíos y triunfos. Santiago continuó destacando académicamente, eventualmente ganando becas parciales a universidades prestigiosas aunque no las necesitaba financieramente, las ganó por méritos propios y eso importaba. Eligió estudiar lingüística y relaciones internacionales, planeando eventualmente trabajar en diplomacia o traducción de alto nivel. La Fundación Marina Silva creció hasta convertirse en organización respetada que ayudaba a cientos de niños anualmente. Santiago trabajaba activamente con la fundación, usando su historia para recaudar fondos y su experiencia para diseñar programas que realmente funcionaban. Daniel, el niño que Santiago había conocido en el aeropuerto, eventualmente también se unió al equipo cuando creció, convirtiéndose en mentor para niños más jóvenes. La relación entre Santiago y Roberto nunca se volvió perfecta. Siempre hubo complejidad ahí, capas de dolor que no podían borrarse completamente. Pero se volvió real y honesta. Aprendieron a discutir sus desacuerdos abiertamente en lugar de dejar que los resentimientos se pudrieran debajo de la superficie. Aprendieron a apreciar lo que tenían en lugar de lamentarse por lo que nunca podrían recuperar. Claudia y Roberto eventualmente lograron reconstruir su matrimonio sobre bases más honestas. La terapia ayudó. El tiempo ayudó. El trabajo compartido en la fundación les dio propósito común más allá de solo mantener apariencias. No fue el matrimonio que habían tenido antes, pero en algunos sentidos era más fuerte porque estaba construido en verdad en lugar de mentiras convenientes. Rafael y Santiago se volvieron verdaderos hermanos, no solo en papel sino en todas las maneras que importan. Se peleaban como hermanos, se apoyaban como hermanos, compartían secretos y sueños como hermanos. Rafael eventualmente eligió estudiar trabajo social, inspirado directamente por el ejemplo de Santiago. Quiero ayudar a otras familias a no cometer los errores que cometimos nosotros, explicó. Quiero intervenir antes de que los niños terminen solos en aeropuertos. 3 años después de aquella noche en el aeropuerto, el jeque Abdul Rahman al-Mubarak visitó México nuevamente. Insistió en reunirse con Santiago, quien ahora tenía 15 años y ya no era el niño delgado y sucio sino un joven bien educado y seguro de sí mismo. Se encontraron en el mismo salón VIP del aeropuerto donde todo había comenzado. El jeque lo abrazó con afecto genuino. Sabía que harías grandes cosas, le dijo en árabe. Lo vi en tus ojos aquella noche. Hambre no de comida sino de oportunidad de demostrar tu valor. Me recuerdas a mí mismo hace 50 años. Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría, respondió Santiago. Cambió mi vida. El jeque movió su cabeza con sabiduría de décadas. Yo solo te di una plataforma. Tú hiciste todo el trabajo difícil. Nunca olvides eso. Tu éxito es tuyo, no regalo de nadie. Le contó a Santiago sobre nuevas oportunidades de negocio, proyectos de infraestructura masivos en Medio Oriente que necesitarían traductores y negociadores culturales en los próximos años. Cuando termines tu universidad, tengo trabajo esperándote si lo quieres. Trabajo real, bien pagado, importante. Pero solo si realmente lo quieres. No lo hagas por obligación hacia mí. Agradezco la oferta, dijo Santiago. Y definitivamente la consideraré. Pero también estoy comprometido con la fundación aquí en México, ayudando a niños como yo era. Tal vez pueda hacer ambas cosas, dividir mi tiempo. Esa es la respuesta correcta, sonrió el jeque. Siempre recuerda de dónde vienes, pero no dejes que eso limite hacia dónde puedes ir. Esa noche Santiago caminó por el aeropuerto Benito Juárez, no escondido en las sombras sino caminando abiertamente por los pasillos brillantes. Se detuvo en el lugar donde había dormido detrás de las plantas. Una familia con niños pequeños ahora descansaba ahí esperando su vuelo. Se detuvo frente al salón VIP de Aeroméxico donde había conocido a Roberto. Turistas de negocios entraban y salían, ninguno consciente de la historia que ese espacio contenía. Finalmente se detuvo en el lugar exacto donde Roberto lo había confrontado, donde su vida había cambiado irrevocablemente. Tocó el piso de granito con sus dedos,
ahora limpios y bien cuidados, recordando cómo sus manos habían estado sucias y ásperas aquella noche. Rodrigo, el guardia de seguridad, se acercó, ahora retirado pero visitando el aeropuerto por nostalgia. Santiago, muchacho, ¿cómo has crecido? Se abrazaron con afecto real. Gracias por protegerme cuando nadie más lo hacía, le dijo Santiago. Nunca he olvidado eso. Solo hacía lo correcto, respondió Rodrigo con modestia. Todos merecemos un poco de humanidad, especialmente los niños. Santiago le entregó un sobre. ¿Qué es esto? Una invitación a la gala anual de la Fundación Marina Silva, explicó Santiago. Usted es parte importante de mi historia. Quiero que esté ahí cuando honremos a personas que hacen diferencia silenciosa en las vidas de niños vulnerables. Rodrigo abrió el sobre con manos temblorosas, viendo una invitación formal y elegante. Sería mi honor, dijo con voz emocionada. Tu madre estaría orgullosa del hombre en que te estás convirtiendo. Eso espero, respondió Santiago. Todos los días intento vivir de manera que honre su memoria y las lecciones que me enseñó. Mientras caminaba de regreso a la salida del aeropuerto donde Roberto esperaba para llevarlo a casa, Santiago reflexionó sobre el viaje improbable que había tomado. Desde niño abandonado vendiendo chicles para sobrevivir hasta joven con familia, educación y propósito. Desde invisible hasta visto. Desde descartado hasta valorado. El aeropuerto que había sido su hogar en los tiempos más oscuros ahora era solo un lugar que visitaba ocasionalmente, cargado de memorias pero ya no definiendo su identidad completa. Había aprendido que el perdón no significa olvidar o pretender que el dolor no existió. Significa reconocer el dolor, honrarlo, y aún así elegir no dejar que te consuma. Había aprendido que la familia es compleja, que puede ser encontrada y construida tanto como heredada por sangre. Había aprendido que el verdadero valor de una persona no se mide en cuentas bancarias o códigos postales sino en carácter, resiliencia y la capacidad de mantener dignidad incluso cuando todo lo demás es arrancado. Subió al auto donde Roberto esperaba. ¿Cómo estuvo tu visita al aeropuerto?, preguntó su padre. Fue bueno, respondió Santiago. Importante recordar de dónde vengo, pero también apreciar hacia dónde voy. Mientras manejaban a través de la Ciudad de México esa noche, pasando por vecindarios ricos y pobres, áreas iluminadas y oscurecidas, Santiago miró por la ventana pensando en todos los niños allá afuera que todavía luchaban como él había luchado. Pensó en los niños durmiendo en calles, en estaciones de autobuses, en aeropuertos. Niños con talentos extraordinarios escondidos bajo capas de suciedad y circunstancias. Niños esperando solo una oportunidad de demostrar su valor. Hizo promesa silenciosa a todos ellos y a la memoria de su madre de que dedicaría su vida a crear más oportunidades, a construir más puentes, a asegurar que otros niños no tuvieran que esperar 12 años para que alguien los viera realmente. Esa noche cuando llegaron a casa, toda la familia cenó junta. Conversaron sobre sus días, sus planes, sus sueños. Rafael contó sobre el proyecto de la escuela. Claudia compartió actualizaciones sobre nuevos programas de la fundación. Roberto discutió estrategias de negocios. Santiago habló sobre sus clases de árabe avanzado y sus planes para el verano de hacer trabajo voluntario en campo de refugiados sirios en Jordania. Era conversación ordinaria de una familia ordinaria, excepto que no eran ordinarios en absoluto. Eran familia construida a partir de errores y arrepentimientos, de segundas oportunidades y perdón difícil. Eran familia que había aprendido que el amor no siempre viene naturalmente o fácilmente, pero cuando viene de trabajo duro y honestidad brutal, puede ser más fuerte que el amor que simplemente se da por sentado. Después de cenar, Santiago subió a su habitación, esa misma habitación que había parecido tan extraña y fuera de lugar 3 años antes. Ahora estaba llena de sus cosas. Libros en 7 idiomas cubriendo cada superficie disponible, fotografías de su trabajo voluntario en el aeropuerto y con la fundación, diplomas y certificados de reconocimiento colgados en las paredes. La fotografía enmarcada de su madre en su buró al lado de una foto familiar reciente de los 4 Sandoval tomada durante las últimas vacaciones juntos. Se acostó en su cama mirando el techo, pensando en todo lo que había cambiado y todo lo que había permanecido igual. Todavía era el mismo Santiago que había dormido en pisos fríos de aeropuerto, que había aprendido idiomas de refugiados, que había traducido para sobrevivir. Pero también era diferente. Había aprendido que su valor no dependía de las opiniones de otros o de las circunstancias en que nacía. Había aprendido que podía ser abandonado y aún así ser amado, que podía perdonar sin olvidar, que podía construir futuro sin estar definido completamente por su pasado.
Se durmió esa noche con sonrisa en su rostro, soñando no con venganza o riqueza sino con algo más simple y más profundo, soñando con un mundo donde ningún niño tuviera que dormir en aeropuertos, donde el talento fuera reconocido independientemente del código postal, donde las segundas oportunidades fueran regla en lugar de excepción. Soñando con un mundo que su madre había imaginado cuando le enseñó esos primeros idiomas siendo niño pequeño, diciéndole que el conocimiento era poder que nadie podía quitarle. Y en su sueño, Marina sonreía, orgullosa del hijo que había criado solo, del hombre en que se estaba convirtiendo, de la diferencia que estaba comenzando a hacer. Si disfrutaste esta historia de superación y redención, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana compartimos historias inspiradoras que prueban que sin importar qué tan oscura parezca la situación, siempre hay esperanza para aquellos que se rehúsan a rendirse. Porque al final, Santiago aprendió la lección más importante de todas: no es donde comienzas lo que define tu vida, sino las decisiones que tomas con las oportunidades que recibes. Y cada uno de nosotros tiene el poder de ser esa oportunidad para alguien más, de ser el Roberto que finalmente hace lo correcto, el Rodrigo que muestra humanidad silenciosa, el Mahmoud al-Rashid que ve potencial donde otros solo ven pobreza. La próxima vez que veas a alguien en necesidad, recuerda que podrías estar mirando al próximo Santiago, esperando solo que alguien realmente lo vea. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los finales felices son posibles incluso después de los comienzos más difíciles. Déjanos un comentario contando si esta historia te conmovió y por qué. Tus palabras inspiran a otros y nos ayudan a crear más contenido que transforma vidas. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Tu presencia aquí no es coincidencia. Tal vez necesitabas escuchar este mensaje hoy. Tal vez conoces a alguien que necesita esta inspiración. Hasta la próxima historia. Recuerda, vales más que $1000, vales más que cualquier cantidad de dinero. Tu valor no tiene precio porque eres humano único con potencial ilimitado. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tú mismo, te convenza de lo contrario.